¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Muchas gracias a todo el Team Larín de Ciudad de México como de Los Ángeles. Gracias por haber estado ahí. Estoy seguro que esas conferencias los transformaron. Pero Marcelo Larín no solamente piensa en que tienen que llegar todos. También voy a llegar a la comodidad de tu casa. Este 21 de abril voy a ofrecer la conferencia Seleccionados por Extraterrestres y será este próximo 21 de abril. Vamos a llegar a la comodidad de tu casa. Así que a estos números que ves, puedes adquirir tu entrada virtual. La ventaja es que puedes ponerla y puedes disfrutarla con tu familia. Es una conferencia llena de conocimiento prohibido, así también de muchas prácticas que ustedes podrán hacer familiarmente. Así que no se lo pueden perder. 21 de abril, el día y la hora para que usted, que vive en cualquier parte del mundo, sea partícipe de un cambio de transformación planetaria, así como también la tuya. Dicho eso, welcome to the jungle. Bueno, familia, uno de los grandes misterios que nosotros tenemos es el hecho de la civilización humana, o sea, este cuerpo. Pero este cuerpo, ¿dónde nace? ¿Dónde se origina una idea madre de crear una civilización? Como bien sabemos, nuestros brothers vikingos allá en el norte de Europa, entre Noruega y Suecia, ellos hablan precisamente de la creación de un humano, de una humanidad. Comienza con los gigantes, habla de una vaca también, pero si nos vamos un poco más hacia abajo, nos vamos con los Anunnakis, quienes también nos hablan de otra creación, una en donde fusionaron los genes de ellos con los genes de un primate, un simio, y de ahí evolucionamos hasta lo que hoy conocemos como Homo sapiens sapiens. Pero si cruzamos el océano y nos venimos para este lado del mundo, aquí nos encontramos con otros relatos, como los mayas. Los mayas nos hablan de 3 prototipos de una creación humana y que la exitosa fue la que fue hecha del maíz. Pero nos podemos ir hasta el continente asiático, donde había una especie de reptiliana que de un manantial agarra agua y arena y empieza a crear a todos nuestros brothers asiáticos. Es decir, que tenemos diferentes versiones de la creación. Y también tenemos la bíblica que nos habla de que Adán, como nosotros lo conocemos, fue traído de otro mundo y colocado aquí en nuestro planeta. Usted se puede preguntar, ¿cómo, Larín? ¿Dónde está ese versículo? Fácil, si usted se va al relato bíblico, escucha cómo Jehová, Dios, Yahvé, los Elohim, los aliens, crean a Adán, dice, y creó Dios a Adán y lo puso en el huerto del Edén. ¿Qué quiere decir? Que Adán no fue creado en el huerto del Edén, fue creado en otro mundo y desde ese otro mundo lo trajeron acá, a nuestro planeta. Es esa la historia de cómo se relata la creación bíblica. Como podemos ver, en cualquier instancia nos empezamos a percatar que el ser humano básicamente ha sido creado en otros planetas, en otros mundos y es puesto acá en la Tierra. Todos hablan de eso. Fueron puestos en la Tierra, pero fueron creados en otros mundos. Y claro, hay una fusión. Si no, fíjate esto. La palabra Adán. Si tú la palabra Adán le suprimes la A, ¿qué es lo que te da? ADN. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que hubo una fusión de ADN. Eso es lo que te dice el nombre de Adán. Y así sucesivamente puedes buscar muchas claves como en el nombre de Eva, en el de Caín, en el de Abel, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos precisamente en la encrucijada. ¿De dónde sale el humano? Esa es la primera pregunta.
Y si usted empieza a verse sus manos, usted empieza a verse como es. Por ejemplo, se puede ver usted que hay ciertas membranas en las cuales no debería de tener un ser terrestre, pero sí las tenemos, como estas, las membranas acuáticas. Nosotros, por nuestra forma de piel, nos sirve y es a la perfección para poder nadar. Podemos sostener el aire y sumergirnos, como muy pocos mamíferos lo logran hacer. Y quiero hablar también de nuestro vello. El vello nos permite introducirnos en el agua, salir, nadar, sumergir y disfrutarnos de ese mundo. Nos permite también a muchos tener esa conexión con el mar, como si nosotros viniéramos precisamente del mar. Quiero que se den cuenta cómo es que hay muchos dioses, muchísimos, en los cuales nos relatan que dominan las aguas. En el sur, allá en Perú, hay dioses que hablan, que dominan y que protegen los mares, los ríos. Y esos mismos dioses los podemos ver incluso replicados en todo el mundo, en donde hay seres, civilizaciones que están abajo. Sin ir tan lejos, nos vamos a la historia de los Anunnakis. Hay un dios, un hombre pez, que se llama Oannes. Oannes es alguien que viene de las profundidades y él comienza a civilizar a esa humanidad, comienza a darle una arquitectura, comienza a darle estatutos y comienza a crear una civilización. Y cuando eso termina, regresa a su mundo, el mundo acuático. Si él viene del mundo acuático y él empieza a civilizar el mundo terrestre, pregúntate, ¿qué quiere decir entonces? Obvio, lo que quiere decir es que este Oannes vive en un mundo civilizado acuático. Eso es lo que quiere decir. Ahora quiero que usted se percate un poquito más. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado que hay ciudades bajo el agua? Se han encontrado pirámides, incluso enfrente de Cuba. Se han encontrado estructuras enfrente de China. Se han encontrado estructuras a lo largo de todo el mundo. Hace unos meses tuve la oportunidad de regresar una vez más a Grecia, en donde fuimos, en este caso, entre muchas tareas, a recargar las pulseras de Orión. Estas pulseras que significa alma, cuerpo y espíritu en la protección. Si usted no la ha adquirido, la puede adquirir a estos números de pantalla, así como también puede adquirir nuestros anillos de la Y, que son sumamente poderosos y armoniosos. Fíjate, cuando estuve en Grecia, empecé a percatarme que habían grandes bloques, que esos bloques básicamente te llevaban a las profundidades como si hubiese una calle, como si hubiese algo diseñado a las profundidades. Y no solamente eso, si nosotros nos vamos en Italia hay una especie de rieles en una de las islas de Malta. Esos rieles, que son los que usted está viendo ahora, solo sabemos que era para llevar algo o sacar algo de las profundidades de las aguas. Y ojo, no estoy hablando de que el agua subió de nivel y que como subió de nivel quedaron tapados. No, son unos extraños canales que se dan, que estaban diseñados para irse sumergiendo adentro del agua. ¿Casualidad? No lo creo. Entonces empezamos a darnos cuenta que hay muchos indicios que nos hablan que la civilización empezó en el agua, que la civilización y los conocimientos vienen del agua. Tanto así, fíjate, quiero que escuches este video de la narrativa de este piloto. ¿Qué es lo que él ve que había bajo las aguas? Escucha. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos
15 minutos un objeto que no podíamos identificarle si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada, o sea, más o menos luces, unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente era bajo el agua porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra. ¿Sí o no? Que es bien curioso lo que dice el señor. Y ojo, que esta entrevista es de 1992 o algo así. Entonces el piloto va manejando y él va viendo que hay una ciudad abajo. En el océano hay una ciudad, muy parecido a lo que hemos visto en lugares como Baja California a través del Google Map. Hemos visto estructuras abajo del mar. Pero vamos a otro nivel. Lo que me causa mucha curiosidad de todo esto. Fíjense, cómo inicia la cultura en Mesoamérica. Llega Quetzalcóatl. Nace, sus orígenes prácticamente se dice que viene de Venus. De hecho lo relacionan mucho con Venus. Es la serpiente voladora. Entonces, al relacionarlo con él, ¿qué es lo que él enseña? Lo que enseña Quetzalcóatl es cómo construir. Enseña la agricultura y otorga muchos conocimientos. Pero de repente hay una fuerza oscura. Un líder negativo que al final lo termina derrotando. Pero los primeros principios de una civilización, ¿quién lo dio? Lo dio Quetzalcóatl. ¿Sabe usted él hacia dónde se va? Después que pierde la batalla con un dios de la guerra, un dios negativo, porque él, en el caso particular de Quetzalcóatl, era un reptiliano. Por eso es la serpiente emplumada. Era un reptiliano pero positivo, porque no todos los reptilianos son negativos. En cambio, el otro guerrero del lado negativo era efectivamente también un reptiliano, pero de una casta negativa. Y Quetzalcóatl era de la casta positiva, pero al final termina perdiendo. Y él cuenta la historia que se va directo al mar en su barca llena de serpientes. Es decir, su barco eran serpientes en las que él se iba. Y ahí desaparece en el mar. Se abre un portal y desaparece. Muchos dicen que después de aquí, él se va a Tula Hidalgo, donde están los gigantes atlantes, y es ahí donde aparece. Pero todo termina en la historia de Quetzalcóatl, que desaparece en el mar. Ahí. Desapareció en el mar. Es decir, él se hundió. ¿Hay una civilización ahí? ¿O simplemente se abrió el portal y se fue? Personaje número 1. Hoy nos vamos a ir a la antigua Sumeria. En la antigua Sumeria tenemos a Oannes. Él era un dios que, ¿sabe usted de dónde vino? Directamente de las aguas. Existían 7 sabios. Él era el máximo. Después de un gran cataclismo y que los Anunnakis deciden eliminar por completo a esa humanidad, mandan el diluvio y aquellos sobrevivientes, cuenta la historia, que aquellos sobrevivientes que estaban ya en la superficie fueron instruidos por Oannes, un hombre pez, muy parecido a lo que conocemos como sirenas. Cuando él sale de ahí, empieza a instruir a toda la civilización en la construcción, en la agricultura, en la astrología, en cómo cocinar los alimentos. Prácticamente es Oannes el que inicia por completo una civilización. ¿Y de dónde venía Oannes? Una vez más, venía de las profundidades del mar.
Es aquí donde vos te preguntas, ¿realmente en el océano es que solamente existen ballenas? ¿Es que solamente existen peces? ¿Es eso todo lo que existe? ¿O hay algo mucho más profundo? Lo digo porque muchas mitologías nos indican de que hay seres que vienen de adentro del mar y empiezan a instruir. Y todos tienen la tipología de pez, como en el caso de Oannes. Y aquí le va todavía un poquito más, para que su imaginación vuele. Han encontrado diferentes estructuras bajo el mar. Y esas estructuras que se han encontrado abajo del mar, le pregunto a usted, esas estructuras son porque en su momento estaban en la superficie, el agua sube, entonces quedan cubiertas, o eran estructuras que fueron hechas bajo el mar y que fueron habitadas precisamente por este tipo de civilizaciones. Civilizaciones que lo hemos visto en dos ejemplos que le doy: Quetzalcóatl, que aparece de un solo y se va en el mar, o Anés, que de la misma manera lo ven salir del agua. Y hay un caso todavía mucho más reciente, el caso Conil. El caso Conil es una cosa que se me eriza la piel, porque están en España, al sur. Y de repente, de la playa, del mismo mar, empiezan a ver dos sombras que empiezan a caminar, pero que salen del mar. Y luego colocan sus pies en la arena, y estos dos seres que venían del mar, ¿sabe qué es lo que pasa? Se materializaron por completo y se convirtieron en humanos. Es decir, seres que podían levitar en el agua, venían de la profundidad del mar, tocan la arena y por completo se materializan. ¿De qué estamos hablando? Hemos visto también muchos ovnis, objetos submarinos no identificados. Se introducen, navegan por los mares. Le pregunto, ¿es tecnología de extraterrestres o es tecnología de seres oceánicos evolucionados que no tienen bases? Es que viven ahí, tienen su hábitat y civilizaciones ahí. Las sirenas. Hemos escuchado estos mitos en todos lados, desde el lago Titicaca hasta Génova en Italia, en San Salvador, en México, en todos lados. Incluso se han encontrado pinturas rupestres en el desierto del Sahara, donde vemos también sirenas. ¿Acaso no son suficientes muestras que hay una civilización quizás superior a la nuestra, que aprendió a vivir allá abajo? Es más, para agregarle todavía mucho más misterio a esto, vea su cuerpo. Nosotros tenemos esta membrana. Esta solo la poseen los anfibios, mas sin embargo, también la tenemos nosotros. Alguna vez, quizá el paraíso de Adán y Eva estuvo bajo el agua y nosotros fuimos expulsados hacia la tierra. Pero fíjate que he tenido la oportunidad, cuando viajas de Estados Unidos y vas para Europa, en la ruta que vas hacia Holanda, curiosamente, efectivamente, tú ves hacia abajo y ves grandes domos, unos domos bien grandes, y ahí te encontrás con luces a mitad de la nada, y como si son ciudades. ¿Qué pudo pasar? En su momento tuve acceso a unos archivos extraterrestres en donde decía que la civilización, la del Homo sapiens, sus orígenes fueron fuera de este planeta, pero en un mundo acuático. En un mundo acuático en donde ya no era posible vivir, pero no por contaminación.
ya no era posible vivir porque habían crecido muchos depredadores. Habían tantos depredadores en los cuales ya amenazaban esa civilización. Y en esas conciencias no está bien matar para sobrevivir, en el caso del que es superior. Voy a explicar un momento. Suponete que yo tengo la habilidad de irme de un planeta, de viajar, etcétera, y de repente aquí hay dinosaurios. En otros planetas, las leyes cósmicas no son el hecho de, ok, matalo y vos sobreviví. No. El hecho es, a ti se te ha proporcionado inteligencia superior, capacidad de organización, de civilización, tecnología. Eres tú el que tiene que ir a colonizar otros planetas, no aniquilar ese donde están saliendo nuevos depredadores. Entonces, es así como funciona el plan cósmico de los sistemas solares y colonizaciones, en donde las civilizaciones que van creciendo no son para estar ahí de sedentarios, sino para ser nómadas cósmicos. Es decir, que cuando llega un punto que evolucionas, la misma naturaleza, la misma madre naturaleza crea monstruos, grandes reptiles como el megalodón, dinosaurios y otros más. Ellos los crean y ellos empiezan a poner en peligro a las civilizaciones. Cuando ya están evolucionadas y estas civilizaciones lo que hacen es que migran a otros planetas y empieza una colonización y la diseminización de la vida. Así es la dinámica cósmica de cómo es que debemos de interpretar este movimiento cósmico, el que llamamos vida. Si no, mirémonos nosotros. Hace ya un tiempo aparecía un programa en Inglaterra. En Inglaterra, este proyecto era la simulación de qué hacer si estábamos en peligro, si aparecían depredadores o si había guerra. ¿Y cuál era? La alternativa era irnos del planeta e ir a colonizar al planeta Marte. Es decir, que el mismo planeta te provoca amenazas cuando ya estás listo y tienes que salir a colonizar, a emigrar, a refundar, a recivilizar a otros planetas. Esa es la dinámica cósmica. Por eso es que usted va a ver cómo es que hay de repente muchos vestigios en todo el sistema solar. Vos lo podés ver incluso, por ejemplo, en la luna Yepetus. En Yepetus es una luna muy, muy curiosa. ¿Sabes por qué? Porque esa luna Yepetus, curiosamente, es como que si estuviera soldada. Ahí lo vas a ver que tiene una gran cresta. Eso es algo artificial. Esos son vestigios de una civilización. Vos te podés ir incluso un poco más allá y vas a ver cómo hay un monolito en una de las lunas de Marte. Ahí está ese monolito. ¿Quién lo puso ahí? Artificialmente no estaba. Y ese monolito es muy parecido a los que están en la Tierra. Esos son vestigios, son señas, son arqueología cósmica, que hubo una civilización que empezó ya a repoblar Marte y otros lugares. Y sin qué hablar del planeta Ceres. En el planeta Ceres, misteriosamente, hay luces que se apagan y luces que se encienden. Luz artificial que no tiene que ver con el sol o con la luna. Ahí está habitado y civilizado. ¿Y qué podemos decir entonces de nuestro satélite? En la luna. La luna ya está civilizado, repoblado, colonizado, conquistado y todo lo que usted quiera. Pero ahí está ya. Esta civilización que estuvo anterior a nosotros empezó ya a colonizar el sistema solar. Los que asistieron a la conferencia sabrán de esta civilización que hablé, la civilización disidente, y cómo ese plan cósmico aparta a ciertos miembros en estos dos bandos. Así que familia, ¿quiere usted saber un poco más? Pues déjeme abajo en los escritos, comparta este video y sobre todo, hoy tiene usted la oportunidad de disfrutar la conferencia Seleccionados por Extraterrestres, para que usted asista este próximo 21 de abril virtualmente. Su pase virtual lo puede conseguir a estos números de teléfono. Dicho eso, welcome to the jungle.